Hola y bienvenidos a este canal de los libros. Mi nombre es Oscar y en esta ocasión les voy a recomendar la lectura de un libro llamado en español El acoso de las fantasías. Este libro en inglés se llama The Plague of Fantasies y es de un filósofo esloveno llamado Slavoj Žižek. Es un filósofo que se ha vuelto una celebridad por su estilo, sus populares trabajos académicos, la controversia que le gusta provocar, entre otras cosas. Hubo un documental sobre su vida llamado Žižek y está muy interesante, además de que hizo otros documentales en los que hace un análisis sobre la teoría psicoanalítica y el cine, llamados The Pervert's Guide to Cinema y The Pervert's Guide to Ideology. Žižek tiende a escribir y hablar como si todos a su alrededor tuvieran el mismo nivel de conocimientos especiales que él tiene. Es un tipo pesado intelectualmente y a veces se vuelve difícil seguirlo precisamente por el hecho de que sus libros y discursos están poblados de una lista interminable de referencias psicológicas, filosóficas, históricas, políticas, humorísticas, idiomáticas, etimológicas, cinematográficas, televisivas, literarias, de historia del arte, de arte moderno, arquitectónicas, mediáticas y un cansado etcétera. Con referencias de películas de Hollywood no es tan difícil seguirlo, pero él habla de centenares de otras referencias intelectuales como si fueran igual de populares que la película de Titanic. Tomar un libro de Žižek sin por lo menos tener una vaga idea sobre filosofía, historia y psicología, sería como tratar de bucear con un tanque lleno de dióxido de carbono, porque primero no vas a darte cuenta que estás a punto de ahogarte y luego te vas a morir con cada nueva línea que leas o que respires, porque todo va a estar oscuro, o sea, no vas a entender nada y te vas a hundir y perder en el fondo del mar. Así que un poco de investigación, lectura, es importante antes de iniciar la aventura de leer a Žižek. Ahora, tengo que hacer una nota sobre las traducciones que encontré de este libro en particular en español. Hay una versión de este libro que debo advertirles que no estoy seguro qué pasa. No lo he podido descifrar, no sé si se equivocaron o si hubo una censura ideológica o si hubo un cambio. Y luego en la versión nueva eliminaron completamente gran parte del contenido del libro. El punto es que en la versión de la editorial Siglo XXI, traducida por Clea Braunstein Sal, persona a quien no pude encontrar en ninguna parte, busqué su correo electrónico y me parece que quizá es un seudónimo. El libro, que es este libro que tiene una portada de color rojo con una mujer en falda subiendo unas escaleras. Esa versión está no muy claramente traducida, lamentablemente. No tengo nada personal contra la persona que lo tradujo, pero siendo objetivos, en la parte de los velos de las fantasías, pareciera que se inventó uno de esos velos completamente y omitió uno bastante importante. No sé por qué la editorial o la traductora decidieron hacer esto, pero me di cuenta que se omitieron muchas cosas de la obra original de Žižek en inglés. Buscando un poco más, encontré una versión mucho mejor traducida por Francisco López Martín de la editorial Akal. Y les recomiendo que si lo van a leer en español, que consigan esa versión. Ahora, hay un catch, porque también, aunque esta edición está mejor traducida, lo malo es que no tiene unas partes muy interesantes que la verdad no sé qué pasó con ellas. Estoy hablando de una parte que se llama la obscenidad del poder. Estoy hablando de otra parte que obviamente sería de interés para cualquier interesado en el cine, puesto que desarrolla una explicación de la red simbólica u ontológica que existe en la película de David Lynch llamada Blue Velvet. Y encima
otra parte que trata sobre el amor cortés, es decir, el amor cortesano, el amor que idealiza a la mujer real, de carne y hueso, y la transforma en un ideal a perseguir. Si les interesan esas partes, entonces busquen la versión del siglo XXI. Bueno, suficiente de eso. Yo personalmente he leído una que otra cosa, pero con Zizek es otro nivel. Este cuate tiene un nivel de cultura monumental y además es conocido que tiene una perspectiva lacaniana y marxista, lo cual lo vuelve en cierto sentido fácil de malinterpretar si no se tiene conocimiento de los conceptos que estos dos teóricos estudian, analizan o plantean. A pesar de que Zizek parece ser en algunas ocasiones un payaso mediático, especialmente por cómo está moviéndose siempre, jalándose la camisa y la nariz, picándose la nariz, etc. Parece un cocainómano, pero la verdad es que este cuate es uno de los intelectuales más malinterpretados de todos, porque no se entienden sus provocaciones, además. Hubo una ocasión en que, al estar él en un debate televisado junto con otros políticos en una mesa redonda, uno de estos políticos le dijo que para este debate bajara su nivel un poco, porque era evidente que su coeficiente intelectual era superior al de todos los presentes. Cosa bastante risible en un debate político. Así que este libro y este autor no es para cualquiera. Pero, ¿por qué me interesó a mí leer este libro? Siempre he tenido una curiosidad, el afán de saber más acerca del funcionamiento de la mente humana. La psicología es un medio a través del cual es posible entender el comportamiento de los seres humanos. Obviamente no es el único medio, puesto que últimamente, por ejemplo, me ha interesado bastante la perspectiva que plantea un alemán que se llama Joschka Bach, y él ha desarrollado ciertas ideas a partir de sus estudios filosóficos y los asoció con estudios de inteligencia artificial. Dejaré un link en la descripción si les interesa acaso ver a qué me refiero. Pero regresando a Zizek, el título de este libro me hizo pensar que este libro explicaría cómo y por qué la psique humana es perseguida u hostigada por fantasías. Es decir, cuál es el funcionamiento oculto y escondido de esta parte totalmente invisible de nosotros mismos, las fantasías. Este libro busca explorar algunas respuestas a este problema de las fantasías y va incluso más lejos porque no trata exclusivamente de las fantasías individuales, sino que también de las fantasías colectivas, de toda una nación, por ejemplo. Incluso trata también de explicar por qué surgen y cómo se forman ciertas fantasías, qué las sostiene, cuál es su base y por qué son de una manera u de otra. En la introducción dice con claridad de qué trata el libro y dice lo siguiente. En el primer capítulo, y esto está ambiguo porque en un libro es un capítulo y en otro no, se llama Los 7 velos de la fantasía. Y aquí traza los contornos del concepto psicoanalítico de fantasía y hace especial hincapié en el modo en que la ideología siempre se apoya en una base fantasmática. Y esto se refiere a las características que definen la noción de fantasía a la que Zizek se va a referir durante el libro. El segundo capítulo trata de la ambigua relación que hay entre la fantasía y el goce, del modo en que la fantasía anima y estructura el goce, al tiempo que sirve de coraza protectora contra los excesos de este mismo. El tercer capítulo se centra en el callejón sin salida al que aboca el concepto de fetichismo, considerado como un caso paradigmático de seducción fantasmática, desde sus orígenes religiosos hasta sus convulsiones posmodernas. Y luego, el último capítulo aborda directamente la cuestión del ciberespacio, considerado como la versión más moderna
del acoso de las fantasías, con el propósito de esbozar una respuesta a la pregunta por los efectos que el imparable avance de la digitalización tendrá en la categoría de subjetividad. Y aquí, pues, este es el índice del libro de Akal, pero es diferente en el del siglo XXI, lo cual me parece bastante curioso, pero en fin. Vamos a enfocarnos en este momento en la introducción, que es igual en ambos. Aquí Zizek, utilizando un ejemplo de la cultura pop, que es Michael Jackson, nos lanza un mensaje que dice: la verdad está ahí afuera. Y es precisamente porque está a la vista de todos que está oculta, es decir, que nos pasa desapercibida. Este libro, en particular, se publicó en 1997, así que los tiempos eran totalmente diferentes a los actuales. En 1997 fue cuando yo por primera vez me conecté a internet por una línea telefónica utilizando Netscape Communicator, por ejemplo. Lo instalé en mi computadora utilizando un disquete o floppy disk de 1.44 megabytes. Esto se los estoy diciendo para poner en perspectiva en qué momento Zizek publicó este libro. No existía internet como lo conocemos ahora. No había maneras de informarse tan sencillas como viendo algún video de YouTube o leyendo algún artículo en Wikipedia. Eran los tiempos, todavía, en que tener una enciclopedia británica en casa era sinónimo de pertenecer a una familia culta, aunque nadie la leyera. Pero en fin, eso de lado, regresemos a la parte de Michael Jackson. Para 1997 ya había por lo menos un caso en el que se acusaba a Michael Jackson de comportamiento sexual inapropiado con niños pequeños. Esta acusación quebró la imagen que se tenía de Michael Jackson, la cual era una imagen de que Michael Jackson era una especie de Peter Pan, del cual la sociedad no tenía por qué preocuparse, puesto que se presentaba demasiado amigable y protector de los inocentes, especialmente los niños, ya que abrió un parque de diversiones y todo, ¿no? Y en 1988, alrededor de 10 años antes, salió una película llamada Moonwalker. Esta es una película hecha y protagonizada por Michael Jackson. Y en esta película, bueno, si se la ve con atención, se van a dar cuenta que no tiene trama. Pero lo que sí tiene es el mensaje de que no importa quién vaya detrás de Michael Jackson, él siempre va a tener una forma mágica o musical de escapar. Es decir, que Michael Jackson es bueno y siempre saldrá vencedor. Que es un héroe, en una palabra. Esta película instaura una fantasía sobre Michael Jackson que no corresponde con la realidad, porque en la realidad Michael Jackson tuvo que escapar de la justicia de manera legal, no mágica, y no se puede saber, pero quizá su muerte haya sido una especie de escape final ante estas acusaciones. Algunos comentaristas, dice Zizek, hicieron la pregunta: ¿acaso no estuvo el llamado lado oscuro de Michael Jackson siempre presente, a plena luz del día, en los videoclips que acompañan sus lanzamientos musicales, que siempre estuvieron saturados de violencia ritualizada y de gestos sexuales obscenos, como por ejemplo Thriller y Bad? El inconsciente está expuesto, nos dice Zizek, no por una profundidad insondable, sino que, citando el lema de los expedientes secretos X, la verdad está ahí afuera. En este libro, lo que busca Zizek es hacer un análisis de cómo se relaciona la fantasía con los antagonismos inherentes a la edificación ideológica. Más concretamente, cómo se relaciona, por ejemplo, la fantasía creada por la película Moonwalker de Michael Jackson, en la que él aparece como un héroe que lucha contra el mal y protege la inocencia de los niños y los defiende de las drogas. ¿Cómo se relaciona esto con la narrativa ordinaria e inmediata que tenemos del mundo? En el mundo existía, en ese momento, y existe, una ideología en la que los padres prohíben a sus hijos acercarse o pasar tiempo con extraños, porque no se sabe si son de confianza.
Pero parece que esta fantasía creada por Michael Jackson busca quebrar esa barrera que hay de desconfianza que pudieran tener los padres y los niños para con él, para que así quizá se les permita pasar tiempo con él, que fue efectivamente lo que pasó. No significa que Michael Jackson haya creado esto de manera intencional. Esto no lo podemos saber. Pero se pudiera entender que Michael Jackson creó esta idea heroica y fantástica de él mismo para que se lo viera a él a través de ese lente, con el propósito de que no se lo pudiera asociar a aquello de lo que se le acusó después. La fantasía que creó en los demás sobre él mismo les impedía creer que fuera posible que en verdad él, un hombre bueno e inocente, protector de los niños, pudiera en realidad ser un pervertido sexual. Ahora que lo pienso, hasta suena bastante parecido a la posición de los sacerdotes, que hacen quizá lo mismo. Se adhieren a una fantasía de bondad y servicio, y se vuelve difícil reconciliar las dos ideas en una sola persona. Bondadoso, religioso, bueno, y perverso y pervertido al mismo tiempo. Este ejemplo de Michael Jackson es bastante pop. El libro no trata este tipo de fantasías pop. A lo mejor sí hollywoodenses, pero no tanto pop. Solo utiliza esta de ejemplo para que podamos entender con mayor facilidad a lo que se refiere. De ese ejemplo pasa a otro radicalmente distinto de la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que este enfoque de que la verdad está afuera es un enfoque que Zizek llama enfoque de exterioridad material. Es decir, que existe materialmente algo que delata la verdad de la ideología. Un edificio, una estatua, una pintura, una película, un libro, un aparato, un medio de transporte, etc. Algo físico, visible, palpable, que dice algo sin palabras. También es importante entender que cuando Zizek habla de fantasías, habla de un tema bastante específico y al mismo tiempo amplio. Son fantasías a veces individuales y otras veces colectivas. En la introducción, Zizek nos da 7 características para especificar cuál es la noción de fantasía a la que él se refiere. En el ejemplo de la Unión Soviética, nos dice que en los grandes proyectos, los edificios públicos de la Unión Soviética, en los años 30, se erguía en lo alto un gigantesco monumento al hombre nuevo, idealizado, o a la nueva pareja. En el transcurso de un par de años se volvió tendencia a construir los edificios de oficinas cada vez más chatos. Y esto se debía a que se estaban convirtiendo cada vez más esos edificios en simples pedestales para colocar ahí encima la colosal estatua. Lo que dice Zizek es que desde el enfoque de la exterioridad material, la arquitectura de estos edificios pone en evidencia la verdad de la ideología stalinista, en la cual la gente real y viva se convierte en un mero instrumento, sacrificada como el pedestal ante el espectro de un futuro hombre nuevo, un monstruo ideológico cuyos pies aplastan a los hombres reales. La paradoja es que si alguien hubiera mencionado en la Unión Soviética de los años 30 que el hombre nuevo socialista era un monstruo ideológico que aplasta a los hombres reales, hubiera sido arrestado de inmediato. Sin embargo, estaba permitido decirlo a través de la arquitectura. Una vez más, la verdad está ahí afuera. Zizek nos dice que la edificación ideológica, para poder funcionar de manera normal, debe formular su antagonismo inherente en la exterioridad de su existencia material. Es decir, que no vas a encontrar en la descripción de la ideología stalinista que ese hombre nuevo aplasta a los hombres, sino que lo vas a encontrar manifestado en una expresión material, que son estos edificios pedestales de las colosales estructuras. En ese caso, la explicación material es la arquitectura. En el caso de Michael Jackson,
la expresión material es su material videográfico. Otro ejemplo de algo así son los aeropuertos. Tú aterrizas en un aeropuerto y la arquitectura funciona casi como un perro ovejero que te lleva a donde tienes que ir. Y a otra parte que no sean las indicadas por la arquitectura, es impensable abrir una puerta. Eso solo ocurre en películas de ficción, en escenas de muy alto riesgo. Las puertas que dicen staff only o no abrir o lo que sea, bien pudieran ser los dientes del perro ovejero que te va a morder si cruzas cierta raya. Y esa arquitectura nos da un sentido de orden y normalmente ni pensamos en ello, pero es parte de toda una edificación ideológica. Pensemos también en las instrucciones de seguridad que hay en los aviones comerciales. ¿Acaso no se basan en una trama fantasmática sobre cómo sería un accidente aéreo tras un suave amarizaje? Como si todo aterrizaje forzoso siempre fuera a producirse milagrosamente en el mar. Cada pasajero se coloca su chaleco salvavidas, se desliza por un tobogán acuático hacia el agua y nada como en unas gratas vacaciones en un lago. ¿Acaso la transformación de una catástrofe en algo suave, con azafatas que tranquilamente te apuntan hacia las salidas de emergencia con la elegancia de unas bailarinas, no es ideología en estado puro? El concepto psicoanalítico de fantasía no se puede reducir al de una trama fantasmática que oculta el horror de una u otra situación. Hay una relación entre la fantasía y lo que esa fantasía encubre, el horror de lo real. Y esa relación es más ambigua de lo que pudiera parecer a simple vista. La fantasía encubre ese horror, pero al mismo tiempo alumbra aquello mismo que supuestamente encubre. De igual forma que hay edificios externos que materializan la ideología, también existen rituales. Y es en la sinceridad puramente material del ritual ideológico externo donde se construye el verdadero lugar de la fantasía que sostiene la construcción ideológica. Es decir, por ejemplo, que una persona que dice estar en contra del capitalismo, pero tiene un trabajo, gana dinero, va al mercado a comprar su comida y objetos de aseo personal, tiene una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros en el banco, sigue todo ese ritual puramente material de la construcción ideológica del capitalismo. Y no importa cuánto diga que su convicción es la de ser anticapitalista. El lugar desde donde demuestra su verdadera convicción es en esta sinceridad material del ritual ideológico. Quizá su fantasía es la de no tener que usar dinero. O quizá la de tener mucho dinero, que es casi lo mismo que no tener que trabajar por él. Pero su fantasía de no usar dinero empieza por el hecho de que, en efecto, usa dinero. Y es por ende capitalista. Su fantasía de no ser capitalista inicia precisamente por el hecho de ser capitalista. Esa es la base. La construcción ideológica sostiene esa fantasía. Es decir, que toda fantasía surge como una hoja de árbol de la edificación ideológica. La edificación ideológica, en este caso, sería el árbol, y es de esa base, de ese origen, que las fantasías aparecen. Cada fantasía, no obstante, puede tener una función distinta, y eso es lo que Zizek trata de averiguar en este libro. ¿Cuál es la función de tal o cual fantasía en el caso A, o en el caso B, o en el caso C, o en tal situación histórica? Y así sucesivamente, Zizek va haciendo una descripción de algún momento histórico o una situación específica y busca analizar qué función tuvo una u otra fantasía en ese momento o en esa situación. Aquí la dificultad estriba en saber identificar qué es una fantasía y qué no es una fantasía, en el modo en que Zizek está utilizando esta noción. Por ello nos da una lista de 7 características para que estemos mejor informados y sepamos identificarlas apropiadamente. En la traducción en español también se los llama velos.
como si fuera una especie de protección que impide verlas como fantasías, a menos de que sepamos identificarlas. Algo a tomar en cuenta es que la fantasía crea una gran cantidad de posiciones de sujeto, entre las cuales el sujeto está en libertad de flotar. Esto significa que el quién, el dónde y el cómo participa el sujeto que fantasea en la narrativa fantasmática dista de ser obvia. Regresando al ejemplo de Michael Jackson como héroe, en esa fantasía, Michael Jackson es obviamente quien formula esa fantasía. También pudieron ser escritores contratados, etc. Pero ese no es el caso. La idea es, en este momento, pensar que esa era una fantasía de Michael Jackson. Sin embargo, aunque Michael Jackson formula esa fantasía, eso no significa que Michael Jackson real, de verdad, de carne y hueso, sea el Michael Jackson de la fantasía. No puede haber una identificación automática consigo mismo. La misma fantasía crea una gran cantidad de posiciones de sujeto. Así que Michael Jackson puede ser al mismo tiempo, contemplando específicamente el ejemplo de la película de Moonwalker, puede ser cualquiera de los 3 niños que salen en la narrativa, o también puede ser el mismo, o también pueden ser los padres de los niños, o también el tipo que quiere venderles droga a los niños, o los militares que están en contra de Michael Jackson. Es decir, que no existe absolutamente ninguna relación entre lo real del sujeto y su identificación simbólica. Ambos son totalmente inconmensurables. No se puede medir y es por ello que es posible que el sujeto está en libertad de flotar, de pasar de una identificación a otra. Y este es uno de los, al parecer, velos de la fantasía. Otro de los velos o características que tienen las fantasías es que la fantasía no solo realiza un deseo en forma alucinatoria, sino que más bien su función es parecida al del esquema trascendental de Kant. Es decir, una fantasía constituye nuestro deseo, nos da sus coordenadas. Literalmente nos enseña cómo desear. En términos simples, la fantasía no significa que cuando yo quiero un pastel de fresa y no puedo conseguirlo, en realidad fantaseo acerca de comer ese pastel de fresa. El problema que surge más bien es, ¿cómo sé yo, en primer lugar, que quiero pastel de fresa? Eso es lo que indica la fantasía, un esquema. El modo usual en que opera la fantasía es mediante la construcción de una escena. No una escena en la que yo obtengo lo que deseo, sino una escena en la que me imagino a mí mismo siendo deseado por otros. En el caso del pastel de fresa, una niña pudiera recordar la felicidad que le provocó a sus padres verla disfrutar de un pastel de fresa, y entonces el mapa del deseo se muestra no como el acto de ella comerse el pastel de fresa, sino como el esquema en que ese deseo transformaría a la niña en el objeto de deseo de los padres. Deseo fantasmático de unos padres que la ven gozar. Otra característica o velo trata de la intersubjetividad radical del carácter de la fantasía. La fantasía es un intento por responder a la pregunta ¿qué desea la sociedad de mí? Intersubjetividad se refiere a la cuestión de qué quieren los demás de mí. ¿Qué quieren los otros de mí? ¿Qué soy yo para los otros? Un niño pequeño, por ejemplo, se encuentra sumido en una compleja red de relaciones, funciona como una especie de catalizador y campo de batalla para los deseos de quienes lo rodean. Su madre, su padre, sus hermanos y hermanas, etc. El niño no puede saber qué objeto es él precisamente para los otros. ¿Cuál es la naturaleza exacta de los juegos que juegan con él? Y la fantasía le proporciona una respuesta a este enigma. En su nivel más fundamental, la fantasía me dice qué soy yo para los otros. En el caso de la fantasía heroica de Michael Jackson, a pesar de que esa es una fantasía que pudiera favorecer a Michael Jackson para satisfacer su posible deseo inconsciente de quebrar la barrera de desconfianza que pudiera haber contra él,
También responde a la respuesta ¿qué desea la sociedad de Michael Jackson? La sociedad desea que Michael Jackson sea un ejemplo a seguir, un héroe, un rockstar que hace música que no daña a nadie y que es moral y éticamente correcta. Un rockstar distinto a lo que han venido siendo otros rockstars, que son drogadictos, que abusan de sus fans, que tienen vidas muy problemáticas, etc. El verdadero sentido de la fantasía de ser un héroe para Michael Jackson es un intento de formar una identidad como esta, que satisfaga a la sociedad, lo cual lo convertiría a él en un objeto de su deseo, del deseo de la sociedad. Otra característica o velo es la oclusión narrativa del antagonismo. En el libro usan la palabra oclusión, pero ocluir significa cerrar, y no estoy seguro si Zizek entiende esta palabra en inglés como cerrar o como ocultar. La fantasía, aquí entiendo, está narrada de una manera tal que oculta o cierra de la vista un problema que no se quiere enfrentar o ver. La hipótesis de Lacan, por ejemplo, es que contamos historias porque la narrativa como tal surge para resolver un antagonismo fundamental mediante el reacomodo de sus partes en una sucesión temporal. En términos simples, la fantasía oculta el antagonismo, lo deja en un punto ciego invisible. Y bueno, todavía faltan 4 velos más, y creo que me parece preferible que lean el libro para saber cuáles son. Además, esto es solamente la introducción y aún no entramos al tema principal del libro, que es más bien analizar cuán efectivas son las fantasías en los conflictos, no cuestiones pop, sino conflictos político-ideológicos contemporáneos. ¿Cuál es el apoyo fantasmático que utilizan los medios masivos? Desde el cine hasta el ciberespacio y finalmente analizar la imagen fantasmática de la mujer en el cine contemporáneo. Esto es de lo que les hablaba antes de la película de Blue Velvet. A este libro le doy una calificación de dificultad de 4 de 5 y la razón es porque para entender cada nuevo caso que presenta Zizek es importante primero hacer un poco de investigación y lectura para informarse sobre qué va el asunto. En el capítulo primero empieza a hablar sobre algo que pasó en Serbia, por ejemplo, y si no sabes a qué se refiere con eso que pasó en Serbia, pues va a ser muy difícil seguirle el paso. Finalmente, no es un libro que te vas a poner a leer así nomás tranquilo en tu silla, es más bien un libro que te va a obligar a hacer investigación, ir a buscar información y más libros y buscar comprender otras nociones que no se explican en el mismo libro, como la de saber qué es el concepto que en alemán es das Ding, o lo que en español traducen como la cosa de Lacan. Y esto es algo que en una nota a pie de página te dice en qué libro de los seminarios de Lacan puedes encontrar una explicación, pero luego al leer esa parte del seminario de Lacan te vas a dar cuenta que quizá hay un parecido entre lo que Lacan conoce como das Ding y lo que el filósofo Immanuel Kant llamaba la cosa en sí misma. Entonces quizá quieras también leer la introducción al pensamiento de Kant, de Manuel García Morente, para entender eso. Es toda una red de cosas a entender que si se las entiende mal, pues se vuelve todo un desastre. Probablemente por eso Zizek está tan bien informado, porque con una cosa que entiendas mal es suficiente para quedarte atrapado en una interpretación falsa. Y bueno, para un psicoterapeuta lacaniano, porque Lacan finalmente era un psicoterapeuta, eso se vuelve peligroso, ya que la efectividad de la terapia va a depender de que también el psicoanalista comprenda, o el analista comprenda estos conceptos. Pero bueno, no se tiene que leer a Zizek para ser un psicoterapeuta lacaniano. Zizek está haciendo análisis no de individuos, sino un análisis sociológico.
de nuestra cultura, de casos aislados que pasan en diferentes partes del mundo, para ver cómo se sostienen esas ideas psicológicas en distintos casos, ya sea históricos, literarios, cinematográficos, televisivos. La lista es larga. Y, en fin, espero que esta introducción a este libro les haya parecido lo suficientemente interesante como para que les interese leer el libro. Y si no, pues hay muchas más cosas que se pueden leer. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta luego.